Hola, les doy la bienvenida a este webinar sobre los fundamentos, aplicaciones e indicaciones de la aguja de fuego. En esta oportunidad vamos a desarrollar este tema. Bueno, de la traducción literal del término que denomina esta técnica, obtenemos que se compone de dos sinogramas, uno que representa el fuego y otro que representa la aguja. Y bueno, es importante saber desde un inicio que a pesar de que el instrumento que utilizamos es una aguja especialmente diseñada para esta técnica y que por supuesto tiene su fundamento esta técnica al igual en el sistema teórico eh, práctico de la medicina china. Pero aún con todas estas características se considera, ¿ok?, como una técnica, un método distinto al tradicional de la acupuntura. Y por supuesto está implicado el calor, el fuego, pero aún así tampoco entra dentro de la aplicación o dentro de la moxibustión. ¿Ok? Incluso ni siquiera es considerado como una combinación de estas dos, de la acupuntura y de la moxibustión. ¿Ok? Incluso tiene una clasificación especial o está apartada de estas técnicas. ¿Ok? Y se denomina como un método o un tratamiento, ¿ok?, de terapia térmica o un método de inducción térmica. ¿Ok? Esta técnica de la aguja de fuego, ¿ok?, tiene un recorrido histórico importante, prácticamente desde la dinastía Zhou occidental, aproximadamente en el 1046 al 771 antes de nuestra era. Esta técnica ya era un tanto conocida, su aplicación no tan determinado el término que nos indica su aplicación, pero ya se hacía referencia al uso del fuego calentando algún instrumento, ¿ok?, para inducir este calor, ¿no?, principalmente proyectarlo y transmitirlo a la superficie del cuerpo con el objetivo de que se introduciera de una manera eficiente para provocar un efecto, una reacción, sobre todo con la intención de mejorar la salud o recuperar la salud. ¿Ok? Entonces, más adelante, ya en el periodo de los estados combatientes, ya era bastante bien conocida esta técnica o se había difundido a otras regiones o zonas de, dentro de las cuales se tenía cierta relación, ¿ok?, en esta época o periodo histórico de China. ¿Ok? Entonces, bueno, más adelante, ya con el proceso de unificación o de tratar de unificar la lengua, la cultura, de culturizar eh, las distintas regiones que componían en ese momento el territorio de China, es como esta técnica se adoptó, ¿no?, como parte de la medicina china. Entonces fue quedando ya plasmada en los textos clásicos en ese momento referentes o de referencia para la medicina de la cultura china. Y bueno, es por esto mismo que desde un primer momento podemos ya definir qué es la aguja de fuego. ¿En qué consiste? Se trata de la estimulación de un punto o zonas del cuerpo específicas mediante el uso de una aguja especial, ¿okay?, especialmente diseñada, ¿okay?, en cuanto a sus materiales, y esta aguja es previamente calentada prácticamente hasta adquirir un color rojo vivo. Entonces, cuando alcanza esta coloración, lo cual significa que tenemos la temperatura adecuada, que puede variar entre unos 830 a 1300 grados centígrados, es lo que nosotros requerimos para realizar esta punción superficial, ¿ok?, que nos va a permitir provocar una respuesta o generar un estímulo suficiente para que nuestro cuerpo genere una reacción, por supuesto, dirigida a la autorregulación para recuperar la salud o mantener la salud. Veremos más adelante qué tipo de respuestas genera este estímulo con la aguja de fuego en nuestro cuerpo.
Y bueno, como mencionaba, ya había desde algunos textos clásicos o cánones de la medicina tradicional china, como el Huang Di de Jing, entre el 500 y 200 antes de nuestra era, donde ya se describía el uso de esta técnica, dentro de la cual se ocupaba la gran aguja, ¿ok? Y estaba indicada para tratar síndromes B, por supuesto, edema, dolor dentro del mismo síndrome B, y por supuesto se aplicaba en pacientes con una constitución fuerte, ya que era en ese momento una técnica un tanto invasiva o agresiva por el material que se ocupaba. Entonces requería, por supuesto, que el paciente tuviese la suficiente resistencia, adaptabilidad a este estímulo para responder de manera adecuada y no fuese contraproducente el aplicar esta técnica. Entonces seleccionaban pacientes de constitución fuerte, guerreros, gente resistente, acostumbrada al trabajo continuo, eh, pesado, por ejemplo en los campos también. Así que son quienes más sufrían este tipo de problemas, ¿no? De lesiones musculoesqueléticas, síndromes asociados a factores patógenos externos o climáticos también. Entonces, fueron sus principales e inmediatas indicaciones, ya que el uso del fuego y del calor ha estado bastante ligado, ¿ok? No solamente en la cultura china, su sistema médico, sino alrededor del mundo, ya que ese contacto tan íntimo eh, eh, o directo con el fuego, pues ha permitido ir descubriendo sus cualidades terapéuticas que incluso actualmente se llegamos a utilizar como parte de una estrategia de tratamiento, ¿no? Eh, bueno, entonces más adelante en otros textos como el Shan Hanlu, por ejemplo, ya se agregaban las contraindicaciones, ¿ok? Un uso adecuado de la aguja o específico de algunas agujas, la forma correcta de emplearlas y cómo aplicarlas. En otros técnicos, en otros libros o en otros compendios se fueron agregando más adelante conforme se iban teniendo más registros, ¿ok? Y difundiendo y extendiendo aún más su uso, cuáles serán sus indicaciones, ¿no? Entonces, basadas en el conocimiento constitucional de salud, del paciente en ese momento para aplicar la técnica, que de forma más concisa, más específica, se fue especializando. En un inicio, sobre todo para afecciones más superficiales, musculoesqueléticas, asociadas al dolor, ¿ok? Lesiones también superficiales, por ejemplo, como abscesos, pudiesen tratarse también con esta técnica, ¿no? Y bueno, vemos que fue hasta el siglo III de nuestra era donde recibió por primera vez esta denominación compuesta por estos dos sinogramas, fuego y aguja, ya que de manera literal podrían expresar, eh, digamos que la naturaleza de la técnica. ¿Ok? Y continuándonos, por supuesto, se introdujo su uso o se extendió su uso en síndromes de calor. Claro, trabajamos con calor, con fuego, eh, un fuego, un calor, una temperatura bastante intensa, repetida entre los 830 y 1200 grados centígrados. Pero bueno, en base a estas cualidades también nos permite tratar síndromes de exceso, síndromes de calor, no solamente por deficiencia o éstasis, ¿ok? O estancamiento. Y bueno, se aplicó entonces para uso de afecciones en medicina interna, no solamente para afecciones tendinomusculares o regiones cutáneas o afecciones superficiales o externas, sino también para trastornos que afectarán, implicarán a los órganos y a las vísceras. Y bueno, por supuesto, se fue especializando cada vez más con el tiempo y con el desarrollo tecnológico también se le dio más importancia al material, la forma de fabricación, las técnicas de manipulación y entonces se incorporaron ya distintas o algunas variaciones, ¿no? En cuestión de los materiales hasta llegar al material que se ocupa hoy en día. Y bueno, prácticamente a partir de 1600 solamente se fue recopilando la información previa, anexando un poco más, se podría decir se fue trasladando a los términos e intereses también influenciados más adelante, ya en el siglo XX, por la medicina o la biomedicina, ¿no?
¿Y cuáles son las características generales de este método? En primer lugar, es que se puede aplicar tanto en síndromes de exceso como de deficiencia. ¿Ok? Si tenemos y usamos y es de naturaleza caliente, ¿ok? Lo cual claramente podría ocuparse para afecciones que impliquen una deficiencia y también un exceso, ¿no? Por ejemplo, en la exteriorización de factores patógenos, en la eliminación de algunos factores patógenos, en la promoción, ¿ok? De la circulación del chi, de la sangre, también. Entonces, en la tonificación, en la nutrición de Yuan Qi, también del Qing y Yang, por ejemplo, de riñón, en la estimulación o nutrición del Shui, por supuesto. Así que tanto en síndromes de exceso como deficiencia. Bueno, por supuesto, esta aguja también se va a esterilizar como parte de la técnica, y ya que la sometemos a altísimas temperaturas, sufre un proceso de esterilización instantáneamente antes de cada aplicación. Aunado a esto, por supuesto, realizamos una técnica de asepsia tanto en la aguja como en la superficie. Esta técnica de sujeción de la aguja, ¿ok? No es la que vamos a emplear, ya veremos más adelante, pero sirve como ejemplo para denominar que hay que realizar asepsia tanto en la aguja como en la superficie del cuerpo previo a su aplicación, a pesar de que sufre o que se lleva a cabo una esterilización por medio del calor, ¿no? De forma directa. Las agujas también son reutilizables, ya que el material, con su dureza, resistencia a la tracción, al calor, a la oxidación, nos permite reutilizarlas, ¿ok? Con distintos pacientes, no solo con uno, y bueno, son bastante duraderas. También, por supuesto, una aplicación rápida. Prácticamente la punción con la aguja de fuego nos lleva más que un segundo, dos, del llevar la aguja desde el fuego hasta la superficie del cuerpo, ¿ok? Más lo adicional en lo que calentamos la aguja, unos 5 o 8 segundos, es lo que nos lleva a la estimulación de un punto o una zona. Entonces dependerá del número de punciones, el tiempo aproximado que tardemos, pero realmente es muy rápido. Y por supuesto es de fácil aprendizaje. Veremos que prácticamente es tener en mente lo que sustenta su uso, su, digamos, base teórica, conocer pues conceptos o mejor dicho puntos técnicos específicos y listo, práctica constante para dominar el uso de la técnica y una aplicación también necesaria para poder ir ganando experiencia con la misma. Y bueno, ¿cuáles son las características de la aguja? ¿Qué es lo que vamos a ocupar nosotros? En este caso aquí tenemos una imagen bastante concreta acerca del tipo de aguja que vamos a utilizar. Este es el ejemplo de una de ellas. Como podemos ver, su punta es plana, ¿ok? No tiene una punta roma, aguda, sino simplemente es una punta plana. Vemos el material, ya que posee un color distinto al usual acero inoxidable o acero quirúrgico que se ocupa en las agujas para acupuntura, digamos, corporal. ¿Okay? Y también vemos un diseño distinto, algo distinto en el entorchado. En primera, el material, este cobre del entorchado, y lleva aquí este arreglo en espiral, ¿ok? O en doble espiral, abarcando casi todo el entorchado de la aguja, que es justo en el punto donde nosotros vamos a sujetar la aguja, ¿ok? Vamos a evitar sujetarla en la parte más delgada, ¿ok? Y apenas enrollada del entorchado, sino de la parte con doble espiral. Es la indicada para sujetarla. Si nosotros nos aproximamos ya a este extremo, por supuesto, está en primer lugar y en contacto y sufrir una transferencia más directa desde el cuerpo de la aguja hacia esta parte del entorchado, entonces fácilmente podrá sobrecalentarse. Esta zona difícilmente llega a calentarse ya que el cobre es un excelente conductor térmico y eléctrico, entonces eso nos permite dispersar lo suficiente el calor como para poder utilizar nuestra aguja de fuego hasta donde lo requeremos. Y bueno, su composición, la composición del cuerpo de la aguja de fuego está hecha de una aleación de acero y de tungsteno.
¿ok? El tungsteno, como podemos ver, le aporta un color grisáceo, algo opaco, y el acero un color semiplateado. Dependiendo de las concentraciones o los porcentajes entre estos dos metales, es que tendrá uno u otro color, pero generalmente es este color grisáceo, un tanto opaco, el que obtiene por la mayor concentración de tungsteno. ¿Ok? Además, con el uso continuo, la exposición al calor, a la combustión de los gases o a la quema de los combustibles que utilicemos, que generalmente es alcohol, pues va dándole una coloración un poco más oscura al cuerpo de la aguja y sobre todo a la punta. Entonces, bueno, esta aleación le permite ser extremadamente duro el cuerpo de la aguja y resistente al desgaste. Entonces, a la aplicación que sufre sobre la piel, a la fricción que tiene con los tejidos, es bastante resistente. Aún, incluso al estar sometida a calor tan intenso, gracias al tungsteno. Entonces, esa aleación entre tungsteno y acero le permite, sí, ser resistente al desgaste, por supuesto, soportar elevadas temperaturas y también resistente a la tracción. El tungsteno es algo más quebradizo, lo cual podría generar que la punta se rompiera, pero gracias al acero toma algo más de resistencia y lo suficiente como para poder utilizarles por bastante tiempo. Ya mencionaba en un momento que yo tengo agujas de fuego con una antigüedad de unos 3 años, ¿ok? Que se mantienen en muy buenas condiciones. Por supuesto, podemos nosotros cambiarlas con frecuencia necesaria, ¿ok? Siempre habremos de cambiarla cuando notemos que la punta ha sufrido algún desgaste, alguna ruptura o está doblado el cuerpo de la aguja. Eh, Innegablemente, si se dobla el cuerpo de la aguja, lo mejor será cambiar de aguja, desecharla, porque el intentar rectificarla, por ejemplo, puede llevar a que sufra alguna fractura o un punto también frágil de fractura y a someterla al calor y aplicarla sobre la piel, sufra una ruptura en el momento de estar usándola con un paciente. Entonces, al igual, si pierde filo la punta, hay que desecharla. En este caso, esta aguja tiene la punta plana, es su diseño y por lo mismo es una de las más resistentes. Además de que el grosor del cuerpo de la aguja, que es aproximadamente de 1 milímetro, también la hace una de las más resistentes. Entonces, estas son en general la composición o las características, ¿okay?, de nuestras agujas de fuego. Entonces veremos en la siguiente diapositiva, aquí tenemos un ejemplo de dos juegos de agujas de fuego, donde tenemos del lado derecho estas 10 agujas, ¿okay? Como vemos, están ordenadas por pares, tenemos distintas medidas, prácticamente son estas cuatro primeros pares, son con longitudes y grosores distintos, todas terminan en una punta filiforme, una punta roma, ¿okay?, de una longitud aproximada eh, de la punta de 1 a 2 milímetros, que es justo lo que nosotros vamos a procurar introducir en la piel, ¿ok? O con lo que esta es la profundidad aproximada a la que vamos a llegar. 2, 3 milímetros de profundidad es más que suficiente. Veremos por qué. Y tenemos que este último par de agujas tienen ya una forma distintiva. Por supuesto, la aguja número 5 tiene la punta plana, como la que veíamos en la imagen anterior, y la última aguja tiene 3 puntas, ¿ok? Entonces son 3 agujas o 3 agujas sujetadas por parte del entorchado, y entonces eso termina en 3 puntas. Ya veremos que cada una de estas se ocupa en un momento zonas en particular y que pues esta diversidad entre las longitudes, grosores y puntas de nuestras agujas nos permiten aplicarlas en distintas condiciones. Mientras tanto que del lado izquierdo tenemos un juego distinto, una forma distinta de las agujas de fuego. Vemos que básicamente el entorchado es el mismo, pero los extremos, los cuerpos de la aguja a los extremos cambia, ¿no? En un primer momento podemos ver aquí una aguja con un cuerpo, una punta plana, tenemos un par de estas,
y tenemos otra con una punta filiforme, ambas de un grosor aproximado de 1 milímetro. Y del otro lado tenemos en la otra parte o cuerpo de la aguja, tenemos una terminación en, en círculo o circular, triangular, las cuales tienen otras aplicaciones más en estética. Incluso hay una aguja, en la medicina estética hay una aguja, por supuesto, que termina la punta en forma de espátula. ¿Okay? Entonces posee un tipo de filo, ¿okay? En el extremo, lo que sería la punta de la aguja, que nos permite cortar tejido epidérmico, por ejemplo, como las verrugas que tienen un pedúnculo, entonces, o pedunculares, podemos cortarlas con esta aguja de fuego en espátula que nos encuentra en una de estas imágenes. Por ahora vamos a enfocarnos en el uso de la aguja de fuego filiforme, que ya sea con punta eh, roma o con punta plana o con tres puntas. ¿Okay? Vamos a enfocarnos en esta ya que el uso estético queda fuera de los temas y personalmente no es una técnica que yo utilice o en la cual me he introducido de forma especial. Entonces vamos a entrar de lleno a la técnica de la aguja de fuego filiforme, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí este cuadro que nos permite sintetizar lo que hemos visto en la diapositiva anterior y que nos agrega las indicaciones de cada una de estas agujas y algunas especificaciones más acerca del calibre. Tenemos la aguja tipo filiforme que podríamos dividir en delgada, mediana y gruesa según el calibre, que puede ser menor a 5 milímetros, como veíamos en la número 1, en el par número 1, que es de 0.4 milímetros de grosor o de calibre por 25 milímetros de largo del cuerpo de la aguja. ¿Okay? Solamente esta porción se está midiendo en el largo. En el par número 2, igualmente, tenemos el mismo grosor, 0.4 milímetros, pero una longitud de hasta 4 centímetros. Después, en el par 3, vemos que aumenta el grosor, ya podemos considerarla como un grosor, una aguja filiforme mediana, porque ya está superando los 5 milímetros. ¿Ok? Y tiene también una longitud mayor de hasta 50 milímetros, 5 centímetros. El par número 4 ya tiene un grosor de 8 milímetros, ya podemos considerarla en otra clasificación y tiene un largo de 50 milímetros. ¿Ok? Entonces, prácticamente el par número 4 y 3, que son de 0.8 a 0.6, vamos a considerarlos como medianas. ¿Ok? Y el par número 1 y 2, que tiene un grosor menor o un calibre menor a 0.4 milímetros, como delgadas, y las últimas dos, este último par de agujas, ya tiene un grosor, la aguja número 5, de 1 milímetro. Entonces entra dentro de nuestra clasificación como aguja gruesa, ¿okay? Dentro de la cual también podemos, por supuesto, englobar a la aguja con 3 puntas, que va a superar un poco este grosor. Bueno, entonces tenemos que la aguja delgada la vamos a ocupar, por supuesto, para zonas yin, donde hay tejidos más delicados, ¿no? En la parte interna de la extremidad superior, de la extremidad inferior, el pecho, ¿ok? Incluso parte del abdomen, la zona del cuello e incluso de la cara o de las orejas. También en las manos y en los pies. ¿Ok? Y por supuesto, considerando la constitución de nuestros pacientes ante una constitución débil, a una enfermedad asociada a un proceso crónico, ¿ok? O una deficiencia, y también en pacientes, en adultos mayores y niños, vamos a ocupar generalmente la aguja con un calibre menor a 5 milímetros, ya que va a ser en menor grado invasiva para nuestro paciente, ¿ok? Y va a producir el estímulo suficiente para generar una respuesta adecuada. Entonces, en función de esto, de la zona a tratar, ¿ok? De las características del paciente, de la etiología o la naturaleza de la enfermedad, vamos a seleccionar nuestras agujas de fuego. La aguja mediana con un grosor menor a los 8
.8 milímetros y mayor a los 0.5 milímetros, ¿ok? Vamos a utilizarla menor o igual a 0.8 milímetros en el tronco y también en las extremidades, ¿ok? En la región yang de las extremidades superiores e inferiores, en la región dorsal de la espalda, en la región lumbar, en el abdomen, por ejemplo, podemos ya hacer uso de esta aguja mediana. Y la aguja gruesa vamos a ocuparla sobre todo para lesiones que se encuentren bastante superficiales y en los cuales incluso tengamos también que llegar un poco más profundo que con la aguja mediana o delgada. En el caso de úlceras, por ejemplo, en la periferia de la lesión de la úlcera, en casos de abscesos directamente en el centro del absceso o quistes, también que se encuentren en el tejido subdérmico, podemos nosotros ir directamente hasta él con nuestra aguja de fuego a la temperatura adecuada. Entonces, para esto necesitamos un mayor grosor, ¿no? En el caso de los abscesos que se encuentren en tejido subdérmico o debajo de la dermis, específica, equivalentemente, vamos a ocupar agujas gruesas, por ejemplo, de hasta 1 milímetro. Y a continuación tenemos las agujas sin punta. Bueno, las agujas sin punta, en este caso de punta plana, son de un grosor de 1 milímetro que vamos a ocupar para lesiones, también mucosas o dérmicas, por ejemplo, en el caso de úlceras bucales, de aftas bucales, máculas también, vesículas, flictenas, por ejemplo, en lesiones que se producen en caso de herpes zóster, podemos nosotros directamente ir a estas lesiones y prácticamente cauterizarlas con nuestra aguja sin punta. ¿Ok? Sería parte de las técnicas que utilizaríamos en aftas bucales, igual directamente vamos a la lesión y aplicamos de forma directa o también en la región circundante o en la periferia de la lesión. ¿Ok? Según como sea más cómodo. La punta de 3 cabezas igualmente se ocupa generalmente en estos casos, ¿ok? Para atender úlceras mucosas, lesiones en las mucosas, vesículas, flictenas, ¿ok? U otras lesiones térmicas también que estén enfrentando quizá procesos inflamatorios. Podemos ocuparla, por supuesto, en el caso de úlceras, igualmente en la periferia para estimular el proceso de regeneración de los tejidos, estimular un poco la respuesta inmunológica local para afrontar algunos agentes patógenos infecciosos que pudiesen contaminar las heridas, por ejemplo. ¿Okay? Estimular los procesos de regeneración de los tejidos, de cicatrización, también podemos hacerlo con esta técnica o con el uso de la aguja de fuego. Y por último tenemos las agujas de fuego con un uso más estético. El grosor es de hasta 1 milímetro y termina en una punta circular, triangular o en espátula, ¿no? Que no tenemos un grosor definido, es un tanto más de 1 milímetro. ¿Okay? Y bueno, mencionaba para tratar el tejido epidérmico hipertrófico, ¿no? Bueno, una vez pasada esta clasificación que tenemos ya en mente, vamos a ver cuáles son las diferencias más específicas entre la aguja de fuego y la clásica aguja filiforme que ocupamos para la acupuntura corporal u otras técnicas, ¿no? También otros microsistemas. ¿Cuál es la diferencia? Ya vimos diferencias en cuestión de las características, el material, características físicas de la aguja. Ahora vamos a abarcar un poco más acerca de las técnicas. Y repitiendo, acerca de los materiales, tenemos por ejemplo que la aguja de fuego, una aleación de acero y tungsteno, y la aguja filiforme, vamos a nombrarla así, está hecha generalmente de acero inoxidable u otros materiales también como acero, oro, generalmente. Se puede combinar 2 o más materiales, ya sea el entorchado y el cuerpo, de distintos materiales, ¿ok? O del mismo. Pero de manera general tenemos las de acero inoxidable, ¿ok? Entonces, bueno, esto ya les da resistencias distintas al calor, a la corrosión, a la fricción. Y bueno, tenemos también, ¿cuál es el objetivo con la aguja de fuego? Transmitir de manera más eficiente el calor, ¿ok? El cual va a generar o va a tonificar y dispersar, ¿ok? Atendiendo a la naturaleza de la enfermedad. Lo que nos importa es transmitir el calor, que dependiendo la zona y el punto que estemos tratando y la condición
sindromática o la naturaleza de la enfermedad del paciente va a generar ese efecto de tonificación o dispersión que se va a expresar en una modificación, ¿ok?, del estado de salud del paciente, ¿ok?, de su respuesta también a la enfermedad o el mantenimiento de su salud, mientras que el uso de la aguja filiforme se basa en ¿qué? En obtener, en guiar y en mover el chi, ¿no? En la sensación que va a experimentar el paciente al momento de que introducimos la aguja, al momento que antes de introducir la aguja seleccionamos el punto, ¿ok? Y preparamos la zona para introducirla. La llevamos a la profundidad adecuada y suficiente para generar el estímulo óptimo, ¿ok?, en cantidad y calidad para provocar una respuesta efectiva. Entonces, obtener, guiar y mover el chi, ¿ok?, eh, determinar una respuesta en específica, la combinación de los puntos también va a determinar el efecto, por supuesto. Donde la aguja de fuego lo que va a determinar principalmente será la transmisión del calor. Si nosotros seleccionamos los puntos adecuados, las zonas adecuadas, según la naturaleza de la enfermedad del paciente, pero no tenemos una correcta o suficiente temperatura, ¿ok?, y no hacemos una transmisión eficaz o eficiente del calor desde la aguja a los tejidos, entonces por supuesto, de poco servirá seleccionar los puntos adecuados en el momento adecuado o las zonas adecuadas en el momento adecuado. Entonces, lo que necesitamos cuidar es bastante eso, la transmisión del calor desde el cuerpo de la aguja a los tejidos. Y esto no requiere de manipulaciones, es decir, que no vamos a retener nuestra aguja de fuego en la superficie del cuerpo, prácticamente nada, simplemente es llegar, se introduce 1 o 2 milímetros, lo cual dura unos milisegundos y sale. ¿Okay? Suficiente para que se transmita este calor. Y bueno, entonces no tenemos que estimular rotaciones, para nada, rascados, nada. ¿Okay? Mientras que en la aguja filiforme va a determinar bastante, ¿okay?, la fuerza mecánica, ¿okay?, que se induzca con la manipulación, la profundidad de la punta de la aguja, el material por supuesto también, ¿qué otra técnica o método adicional utilicemos para estimular estas agujas? ¿Ok? Una técnica manual, o agreguemos una corriente eléctrica con la electroacupuntura, o agreguemos calor a través del uso de artemisa, por ejemplo. En fin, va a variar. ¿Ok? Entonces aquí en la aguja de fuego son pocos las especificaciones técnicas, pero de bastante cuidado para hacerlo de forma eficiente. Y bueno, también la selección de los puntos en la aguja de fuego va a estar, sí, siempre basado igual en el conocimiento del canal de acupuntura, de los distintos canales, ¿ok?, en el conocimiento también de las estructuras anatómicas sobre las cuales vamos a aplicar la técnica, ¿ok?, porque, pues sí, hay grandes vasos, hay grandes nervios, ¿ok?, tejidos un tanto más delicados, zonas también que se pueden lesionar de manera fácil y que implican un riesgo para el paciente. Entonces, por eso tenemos que tener un conocimiento, sí, de los canales, de los meridianos, bueno, de los canales de acupuntura, ¿okay?, de los puntos que vamos a utilizar, ¿okay?, del proceso fisiopatológico, de la naturaleza en la enfermedad del paciente, ¿okay?, y de la anatomía, ¿no?, sobre la cual vamos a trabajar, ya que, por supuesto, el grosor de la aguja de fuego es mayor al convencional de una aguja filiforme. Vamos a hacer una transmisión de calor, de una alta temperatura a estas zonas, entonces fácilmente podemos provocar una lesión de algunas estructuras delicadas, ya que al calentarse la aguja tan intensamente, 800, 1000, 1300 grados centígrados, prácticamente, a pesar de que tiene un mayor grosor a la aguja filiforme, es tan sencillo poder introducir la aguja a una profundidad prácticamente abarcando todo el cuerpo de la aguja con mínima fuerza, ¿okay?, por la alta temperatura que tiene. Entonces los tejidos se traspasan de manera sencilla, ¿okay? Entonces este es el cuidado y el riesgo que tenemos con la aguja de fuego. Entonces hay que realizar bastante práctica continua, mediar la fuerza, la rapidez del movimiento y la precisión y suficiente calor para hacerlo de manera segura. Mientras que la aguja filiforme, sí, también, por supuesto, el conocimiento del canal, de la anatomía también,
¿ok? De los puntos, de acupuntura, de las zonas también. Pero debido a las características de la aguja hay un menor riesgo comparado con el de la aguja de fuego. ¿Ok? Sí, podemos lesionar también grandes vasos, grandes nervios, ¿ok? Y otras estructuras también delicadas, el parénquima de algunos órganos, pero debido a sus características la lesión es un tanto menor que si la provocamos con una aguja de fuego, tanto por el grosor y el calor que está implicado y la alta temperatura. Bueno, el tiempo de aplicación de la aguja de fuego es prácticamente sin necesidad de retención, dura unos milisegundos el realizar el estímulo que necesitamos o al llevar el calor hacia la zona indicada, mientras que la aguja filiforme puede variar el tiempo de retención desde apenas un minuto, citando algunos sistemas o técnicas, hasta algunos días, ¿no? Entonces no vamos a retener ni 30 ni 28.5 minutos en aguja de fuego, ni un minuto, ni 2 horas, ni 4 horas, ni 3 días, ¿ok? Vamos prácticamente nunca a retener la aguja, entonces el tiempo de retención es el que nos lleva a calentar, seleccionar el punto, o mejor dicho, localizar el punto, calentar la aguja y listo. Prácticamente son segundos. Y bueno, para esto, ya hablando y describiendo los mecanismos de acción, es importante recordar y entrar en la clasificación de las fibras nerviosas. Recordemos, que tendremos fibras nerviosas mielínicas y amielínicas, que bueno, van a recorrer y a transmitir todos los impulsos, a transmitir toda la información que llega desde el exterior, el interior del cuerpo, hacia el sistema nervioso central y a algunos centros de procesamiento en el mismo, a distintos niveles, y dentro de los cuales vamos a encontrar, por ejemplo, en las fibras tipo A mielínicas, las fibras delta, que van a transmitir específicamente el dolor, la temperatura y el tacto. Como ya era definida por el dolor y la temperatura, también las fibras C, que son amielínicas, por lo cual tiene una velocidad de transmisión, o de conducción mucho menor a las fibras mielínicas que vemos acá arriba, Entonces, donde vemos velocidad de transmisión de hasta 120 metros por segundo, mientras que las fibras C tienen de 0.6 a 2.0 metros sobre segundos. Entonces sí, va a transmitir también las fibras tipo C amielínicas dolor, temperatura, va a haber receptores mecánicos, el tejido muscular, tendinoso, y otras funciones, ¿no? En axones, también en células o estructuras postganglionares, pero bueno, en fibras postganglionares vamos a tener que las fibras A delta y las fibras C implicadas en la transmisión del dolor y la temperatura van a ser las principales que van a estar siendo activadas al uso de esta técnica. Al igual que como ocurre con la aguja filiforme, en un primer lugar, las fibras que se van a activar tanto mielínicas como amielínicas son las A delta y las fibras C, ¿no? Dependiendo del tiempo de exposición al estímulo. Y por supuesto, ya con la tracción mecánica, la respuesta local, por parte del sistema inmunológico y el sistema vascular, puede activar también otros receptores sensitivos y por supuesto esto hacer uso de otro tipo de fibras nerviosas. Pero principalmente A delta y C serán las implicadas en el uso o en los mecanismos de acción que suceden de esta técnica con aguja de fuego. Y bueno, también es importante conocer sobre qué tejidos vamos a trabajar. Tenemos entonces el sistema tegumentario compuesto por la piel y la hipodermis. Entonces la piel va a estar formada tanto por la epidermis y la dermis. La epidermis que se encuentra por encima de la dermis va a ser prácticamente la parte más superficial de la piel, con la cual nosotros entramos en contacto directo y que nos sirve, por supuesto, nos sirve de un intermediario entre el medio interno y medio externo, un regulador de la temperatura corporal, una barrera de protección también, además de comunicación con el medio externo ante agentes corrosivos, hacia los factores climáticos también, por supuesto, otras sustancias externas. En fin, recibimos gracias a ellos una infinidad de estímulos como presión, vibración, calor, también, ¿no? Estímulos nociceptivos, por ejemplo, y bueno, que va a activar distintos receptores, ¿ok? Hablando de la piel en general,
¿ok? Ya implicada la epidermis y principalmente la dermis. Entonces la epidermis, ¿ok? Constituido básicamente por 4 o 5 estratos dependiendo del grosor, dependiendo de la localización o la zona del cuerpo, vamos a tener que tiene un grosor variable desde 0.04 milímetros, ¿ok? Hasta 1.5 milímetros. Mientras que la dermis, ¿ok? Tendrá, o mejor dicho, la piel en su totalidad, un grosor de hasta 4 milímetros. ¿Ok? Entonces, suponiendo que tenemos medio milímetro de grosor de la epidermis o 1 milímetro y 2 milímetros de grosor de la dermis, en 3 milímetros tendremos todas estas estructuras. Está compuesta por sí las 5 capas de la epidermis y después en la dermis encontramos también algunos receptores ya sensitivos. Incluso desde la capa más basal de la epidermis ya tenemos algunos receptores sensitivos, los receptores de Merkel, que también van a recibir esta sensación de presión superficial, de tacto superficial. Vamos a tener glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas también, por supuesto los pelos, folículos pilosos también, y otras terminales nerviosas, entre ellas las terminales nerviosas libres, ¿okay? Que van a transmitir el dolor, ¿okay? La temperatura también. Y bueno, es por eso que nosotros vamos prácticamente a trabajar a una profundidad aproximada de unos 2 o 3 milímetros, ya que en general la piel suele tener un grosor promedio de 2,5 milímetros, así que con esa profundidad es más suficiente para nosotros interactuar con todas estas estructuras y receptores en la piel. ¿Okay? Los cuales ya van a transmitir ese estímulo no solamente a distintos niveles en el sistema nervioso central. ¿Ok? Continuando de superficial a profundo, por debajo de la dermis tenemos la hipodermis, ¿no? Compuesta principalmente por tejido adiposo, también conectivo, al igual que la dermis, un poco conectivo en menor proporción, más tejido adiposo, y por dentro también hay una circulación importante a nivel vascular, a nivel nervioso, okay, al igual que en la dermis, un poco en mayor proporción y de mayor calibre. Entonces nosotros vamos a procurar solo llegar hasta estos 2-3 milímetros de profundidad. Ok, por supuesto, en zonas donde la piel es más gruesa podemos llegar hasta los 3 milímetros de profundidad sin ningún problema. En otras tantas, con 1 o 2 milímetros es más que suficiente. Entonces vamos a trabajar en esta zona y aquí tenemos también otra ilustración que nos habla un poco acerca de la piel, ¿no? Cómo nos protege ante microorganismos, factores que podrían provocar o infectar, okay, tejidos o estructuras internas. ¿Okay? Entonces, por supuesto, tiene una función inmunológica de protección, también contra sustancias, agentes corrosivos, el impacto, por supuesto, de la luz ultravioleta, del calor, de la humedad, y nos va a permitir percibir bastantes sensaciones táctiles, ¿okay? La presión, la vibración, el calor, ¿okay? El frío, el dolor, en fin, que puede ser provocada por todos estos factores. Entonces, bueno, va a ser un medio de comunicación y recordemos que también existe cierta permeabilidad de la piel para la entrada, salida de sustancias. Y bueno, aquí tenemos de nuevo esta flecha negra que ejemplifica nuestra aguja de fuego, ¿ok? La profundidad que vamos a alcanzar. Entonces vamos a trabajar en la epidermis y en la dermis. Vamos a evitar llegar a la hipodermis. Y bueno, ahora tenemos aquí una imagen que nos muestra la flama, el fuego que vamos a ocupar. Generalmente nuestro combustible va a ser el alcohol, ¿ok? El alcohol etílico, que podemos nosotros impregnar en una torunda de alcohol y pues sujetarla con unas pinzas, al igual que hacemos con las ventosas, con el cupping, y bueno, encenderla. Eso nos va a proporcionar la suficiente temperatura para calentar nuestra aguja de fuego. Ya veremos más adelante utilizando este medio. Podemos usar, sí, algún mechero, por supuesto, sin duda alguna, si tenemos disponible para también alcanzar la temperatura suficiente. Entonces, dependiendo de la concentración de oxígeno, de aire que alimente nuestra flama, ¿okay? Podemos obtener distintos colores y alcanzar distintas temperaturas. Pero vemos que es justamente en este punto intermedio, ¿okay? Donde hay una unión entre el cono externo y el cono inferior de la flama, que vamos a notar por una diferencia en el color,
cuando vemos generalmente el cono interno de un color más oscuro y definido y el cono externo de un color más traslúcido, un tanto más brillante, sobre todo traslúcido, ¿no? Todos mantienen un color anaranjado, amarillento, rojizo, ok, solo que el cono interno es un poco más, permite menos el paso de la luz, digamos que tiene una mayor concentración de color, mientras que el cono externo sí se nota un poco más translúcido. Y es justo en ese punto donde generalmente vamos a obtener la mayor temperatura o una temperatura considerable, ¿okay? Que puede variar, por supuesto, desde los 700, los 1000 grados, 1500, 1300 grados, 800, más que suficientes. Entonces lo que nosotros buscamos es calentar nuestra aguja hasta que adquiera un color rojo vivo, anaranjado, similar al de la llama. Una vez obtenido ese color, vamos de manera inmediata, ¿ok?, hacia el punto y la zona a estimular. Bueno, y aquí vemos nuestra aguja de fuego donde la colocaríamos en esta flama, ¿ok?, suponiendo que fuera tan estable, que no lo son, ¿ok?, pero lo mantendríamos allí el tiempo suficiente, 5 o 6 segundos, y listo, realizamos el estímulo. Y bueno, ya que vamos a usar una cantidad interesante de calor, por supuesto, y que vamos a transferirlo desde el cuerpo de la aguja a los tejidos, vamos a provocar, sí, una quemadura, ¿ok?, de primer o segundo grado. Generalmente suele ser de segundo grado, por supuesto, porque vamos a llegar a la dermis, y en ambas vamos a tener eritema como parte de la respuesta local, ya gracias a la vasodilatación, por sustancia P, por algunas prostaglandinas, bradicinina, por ejemplo, que comienzan ahí a generar vasodilatación. ¿Ok? Vamos a tener en la quemadura de primer grado también una superficie seca, ¿ok?, notable, sobre todo cuando es una zona más extensa. En este caso, el máximo grosor que tendrá nuestra lesión será de 1 milímetro, lo hemos visto, sino de menos. Generalmente de menos de medio milímetro. Entonces, no vamos a poder apreciar tanto un cambio en la hidratación. Quizá en el eritema sí, es lo más común. Podemos generar un eritema alrededor del punto de aplicación de medio centímetro hasta 1 centímetro, ¿no?, de, un perímetro de hasta 1 centímetro de radio. Entonces, bueno, por supuesto puede haber aumento de la temperatura local en ambos casos por la vasodilatación, un poco de hipersensibilidad, pocas veces percibido como dolor, ya que la zona es ínfimamente pequeña, ¿ok?, y la intensidad del estímulo provoca prácticamente analgesia inmediata. Si el paciente experimentará generalmente una sensación de picor, un poco de comezón durante algunos minutos, un rato bastante corto, y prácticamente en cuanto llega a casa, pues, o incluso al salir de la consulta o terminar la consulta, ya no hay más sensación. ¿Ok? Y en todo caso lo que persiste un rato más es el eritema. Y bueno, estas lesiones, al ser tan pequeñas, apenas notables, luego se pierden de vista, pero tendrán un proceso de curación de 3 hasta 10 días. ¿Ok? Generalmente y pocas ocasiones, incluso en la minoría, se observará alguna cicatriz, ya que la lesión es prácticamente muy pequeña. Entonces, la remodelación de los tejidos de forma local se da bastante bien y no hay cambios importantes en las características del tejido. Entonces tenemos cicatriz mínimas apenas notables en todo caso. Y bueno, esta quemadura, por supuesto que va a destruir si la barrera cutánea, que ya hablamos de ella, y por supuesto la intensidad del calor va a desnaturalizar algunas macromoléculas, entre ellas las proteínas, macromoléculas importantes que forman la estructura de las células, ¿ok? Por lo cual, pues sí, ocurre la muerte celular. Y esta muerte celular, esta destrucción de la barrera cutánea, esta transmisión intensa de calor de forma local va a estimular células nerviosas, fibroblastos, las células epiteliales en un primer momento, ya que son las que sufren destrucción de manera más directa, que van a liberar sustancias, ¿ok?, proinflamatorias, prostaglandinas, sustancia P, bradicinina, y por supuesto, esto va a iniciar esa respuesta, ¿no? Van a llegar células del sistema inmunológico, mastocitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos. Entonces, bueno, estos inician, son parte de la respuesta inflamatoria, que en parte va a generar también una analgesia, ¿okay?,
una analgesia ascendente. Y bueno, por supuesto, habrá también liberación de histamina, quinina, aumento de la permeabilidad vascular que va a producir el eritema, por supuesto, y que sea más fácil el reclutamiento, ¿ok?, de los neutrófilos, por ejemplo, de los macrófagos también. La estimulación de los fibroblastos va a poner en un primer momento también, por supuesto, ya la liberación de algunos factores de crecimiento, algunas sustancias antiinflamatorias, ¿ok?, que también pondrán ya en juego algunas de las células inmunológicas. Y bueno, factores de crecimiento para las células epiteliales, por supuesto, para los vasos sanguíneos, para las células nerviosas, estos factores de crecimiento eh, también para estos tejidos. Y bueno, tendremos una remodelación entonces conforme el paso de los días. Hablábamos un promedio de 3 a 7 días, pero en un primer momento una respuesta inflamatoria, ¿ok?, que va a ayudar también a eliminar, a debridar estos tejidos o estas células que han sufrido una lisis, ¿no?, una muerte celular allí. Y bueno, la estimulación de las células nerviosas va a estimular en un primer momento las fibras A delta, las fibras C, entonces fibras mielínicas y amielínicas, ¿ok?, tanto para el dolor agudo, incesante, y después para el dolor un poco más difuso, ¿ok? Entonces las fibras A delta mielínicas nos va a transmitir un dolor más puntual, más intenso en un primer momento. Pero veremos que más adelante, con la proliferación de receptores opioides, la liberación de opioides endógenos, se genera una analgesia local, ¿no? Y no solamente a nivel local, también a nivel del sistema nervioso, ya que el factor estrés, por supuesto, los factores estresantes que suponen al paciente mirar el fuego y la aguja al rojo vivo y saber que le va a tocar esta aguja, ¿okay?, la sensación del pinchazo, que por supuesto es cortísima, bueno, luego la sensación de calor y de picor, por supuesto que genera una respuesta también en el sistema nervioso central, ¿no?, una asociación de todos estos estímulos, ¿ok?, una asociación emocional, una asociación también, podríamos llamar sensorial, por supuesto, en fin, atencional, que van a generar una respuesta, ¿ok?, y entre ellas una analgesia general, ¿ok?, por supuesto en diferentes grados de intensidad. Así que vamos a abarcar un poco más. Vemos aquí ya la epidermis, la dermis, ¿ok?, más abajo tendríamos el tejido subcutáneo y vemos cómo al entrar, ¿ok?, en este caso nuestra aguja, por ejemplo, pues provocará la lesión. Seguida de esto sí, podrá haber un poco de sangrado mínimo porque generalmente con la intensidad del calor hay una cauterización de los vasos sanguíneos dañados, entonces se inhibe el sangrado, pero por supuesto hay una respuesta inflamatoria que va a permitir la vasodilatación periférica y va a acercar los suficientes elementos formes de la sangre para generar este proceso de remodelación de los tejidos. Entonces que se inicia con esa respuesta inflamatoria, ¿ok? Por supuesto podemos encontrar muchas veces un pequeño coágulo en la zona que servirá de protección, parte de la respuesta, y debajo de él tendremos ya todo este proceso bioquímico y celular para la reparación de las distintas capas, ¿ok?, de tejido o celulares. Okay. Entonces, bueno, vemos cómo ya entran en juego algunos macrófagos, neutrófilos, como parte de la respuesta también inmunitaria, o que ya el posible agente que ha introducido o ha invadido la barrera, los fibroblastos, produciendo fibras colágenas, por ejemplo, también, y bueno, los vasos sanguíneos que comienzan su proceso de extensión, se vuelven a proliferar y a extender, entonces en el proceso de la angiogénesis. Y bueno, aquí tenemos más de estas sustancias, de estos elementos, estos factores, interleucinas, células de respuesta inmunológica, que van a desempeñar esta respuesta. Puede haber un posible factor invadiendo, entonces inmediatamente también tendremos la respuesta inmunológica
bastante importante, ya que las células del sistema inmunológico, entre los linfocitos, neutrófilos, mastocitos, tienen receptores también y sintetizan y liberan algunas hormonas, por ejemplo, algunos neurotransmisores también, como la ACTH, por ejemplo, la enocorticotropina. También van a tener receptores a liberar y sintetizar opioides endógenos, ¿no? Betaencefalinas, metaencefalinas, las dinorfinas también, ¿ok? Entonces también, por supuesto, serotonina, eh, las cuales pues van a tener un efecto local sobre el sistema nervioso simpático, parasimpático y por supuesto gracias a la circulación sistémica de estas células inmunológicas pues ya entran en contacto con el sistema nervioso central en el proceso de regulación del eje neuroendocrino. Entonces ya, solamente, no solamente la respuesta local, ¿ok? Que va a poder decir si esa respuesta inflamatoria, ¿ok? Que va a estimular también, por supuesto, la proliferación de receptores celulares a los opioides endógenos, que va a permitir modular la respuesta ascendente del dolor o la transmisión ascendente del dolor, ¿ok? A nivel periférico y también a nivel medular, en la hasta medular dorsal, ¿ok? Y por supuesto, lo cual también va a activar a nivel del sistema nervioso central una inhibición descendente del dolor. ¿Ok? Entonces, bueno, en esta transmisión del dolor, donde vemos que participan los opioides endógenos como la metaencefalina, beta-endorfina, leucoencefalina, donde también la serotonina, la noradrenalina juegan un rol importante, pues vemos que va a haber distintas estructuras a nivel sistema nervioso central involucradas. Ok, tomando este esquema acerca de las vías del dolor, ok, de transmisión, de inhibición, vemos cómo, en este caso el dolor, la punción, van a activar si estas fibras C y estas fibras alfa, estas fibras A, mielínicas y amielínicas, porque van a activarlas. Y por supuesto, esta transmisión del impulso nervioso, donde ya va a haber una inhibición a nivel periférico, ¿okay? Dependiendo de la intensidad del estímulo, también, por supuesto, va a provocar una inhibición en mayor o menor medida, ¿okay? Justamente en esta transmisión de esta neurona aferente justamente en este punto, en estas interneuronas, en el asta dorsal de la médula espinal, de las cuales va a tomar una vía ascendente, ¿ok? Hacia centros superiores, especialmente el tálamo, el hipotálamo, donde de aquí van a tener una asociación directa ya con la corteza somatosensitiva, la corteza prefrontal, y a haber una asociación también emocional, una asociación atencional, también sensorial del estímulo doloroso, ¿okay? Que nos va a hacer consciente del mismo, ¿no? Y nos va a provocar una respuesta anímica también. Entonces, una respuesta autonómica, una respuesta somática. Pero bueno, vemos que estos centros de transmisión del dolor, ¿ok? También van a directamente influir sobre algunas estructuras como la formación reticular, por ejemplo, que van a participar en el control autónomo. Entonces sí tenemos una respuesta, una sensación local y una respuesta a nivel del sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo también. Bueno, pero vemos que como parte de las vías descendentes, además de la vías ascendentes de inhibición del dolor a nivel de la asta posterior de la médula espinal y a nivel periférico, principalmente por los opioides endógenos, ¿ok? De los cuales son sintetizados o estimulados por factores de crecimiento neural, por ejemplo. También hablábamos ya de los macrófagos, de los linfocitos, ¿ok? Que participan, ¿ok? En la síntesis, en la liberación de estas sustancias. Bueno, vemos que en las vías descendentes del dolor, una vez que llega, por supuesto, toda esta transmisión de los impulsos por las vías ascendentes, también van a interseccionar con la sustancia gris periacueductal, ¿ok? Dentro de la cual los péptidos opioides endógenos como la metaencefalina, leucoencefalina, beta-endorfina van a tener un papel sobresaliente, ¿ok? Ya que van a activar precisamente esa inhibición a nivel del asta dorsal de la médula espinal sobre las láminas de Rexed, ¿ok?
Entonces, bueno, justamente donde está esta interneurona que ya inicia la transmisión por la vía ascendente, ¿no?, de la médula espinal. Entonces, bueno, vemos cómo se va incorporando con otras estructuras, no solamente del mesencéfalo, sino ya relacionadas con el tronco encefálico, ¿ok?, con el control autonómico también, ¿ok?, y bueno, que van a ir inhibiendo de forma descendente la transmisión del dolor y por supuesto también va ya a influir sobre estructuras como el tálamo, hipotálamo, que van a tener una respuesta neuroendocrina, ¿no?, como la liberación de ACTH, por ejemplo. Entonces, la liberación de hormona estimulante de la tiroides, por ejemplo, también. Y bueno, vemos cómo también va a tener influencia sobre esta asociación de emocional, atencional, de la respuesta al dolor, ¿ok? Y va a interactuar también la sustancia gris periacueductal, no solamente con tálamo, hipotálamo, el sistema límbico, por supuesto, la corteza prefrontal, también con el neocórtex, en fin. Entonces va, por supuesto, a mediar estas respuestas somáticas, autónomas, conscientes, inconscientes. Y bueno, entre estas otras respuestas, las interleucinas proinflamatorias, que se dan de manera local, por supuesto, pero que también a nivel sistémico, dependiendo de la intensidad del estímulo, van a generar una respuesta, van a estimular la liberación de SRH, por supuesto, donde todos estos factores atencionales, ¿ok?, y asociativos, a nivel consciente, por ejemplo, por supuesto, van a también participar en la liberación de SRH. Y bueno, esta liberación de CRH, por supuesto, va a estimular la liberación de ACTH, también va a estar mediada no solamente por estas vías, sino también por los péptidos opioides endógenos, gracias al sistema inmunológico, y también por la liberación por la transmisión del dolor, ¿no?, en las vías ascendentes, lo cual va a liberar cortisol, corticoides de la glándula suprarrenal, los cuales van a influir en un primer momento, ¿sí?, al aumento de la respuesta de la actividad inmunológica a través de los natural killer, por ejemplo, y de la citotoxicidad celular, ¿okay?, dependientes de anticuerpos. Entonces esto será bastante útil en un primer momento como respuesta inicial en la primera fase del desarrollo o del proceso de una enfermedad infecciosa, ¿no?, donde ya tengamos un factor externo patógeno que esté invadiendo el cuerpo y nosotros vamos, ¿ok?, en caso de que estamos teniendo una respuesta inmunológica no lo suficiente, ¿ok?, podemos reforzarla, ¿ok?, o sobreestimular esta respuesta inmunológica en un primer momento, ¿ok?, para atender esta afección, ¿no? Y bueno, entonces es por eso que es parte de los mecanismos que pueden un tanto dilucidar el por qué se puede aplicar la hoja de fuego en una afección de exceso desde la medicina china, ¿okay?, que podamos transpolar a un proceso infeccioso, ¿no?, en vías respiratorias, a nivel también en la piel, por ejemplo, vías urinarias, en forma de trastornos digestivos, igualmente. Entonces, bueno, entre estos factores van a contribuir también al proceso o al control de la replicación viral, van, por supuesto, ir directamente a atacar o a neutralizar antígenos, en fin, todo mediado por anticuerpos. Y bueno, ya entrando un tanto más directo a la fundamento teórico desde la medicina china, que con la naturaleza de esta técnica vamos en un primer momento a apoyar la energía antipatógena, ¿ok? Entonces podemos usarla, por supuesto, como un método preventivo, ¿ok?, donde dependiendo de la condición del paciente, en el momento adecuado nosotros podemos mejorar sí ese flujo de chi, el flujo de xue también, ¿ok?, tratar en un primer momento el estancamiento de un canal, de un meridiano, ¿ok?, estimular el aspecto funcional yang o yin del órgano o la víscera, ¿ok?, reforzando el yang chi, por ejemplo, ascendiendo la energía yang en primer momento por la naturaleza yang de la técnica, a calentar los canales en afecciones donde esté implicado
el frío, ¿ok? Mejorar el flujo del chi y shui en el estancamiento, en el éxtasis y eliminar factores patógenos, ¿ok? Eh, Factores patógenos externos y también secundarios. Entonces, en caso de factores patógenos externos asociados viento frío, viento calor, por ejemplo, podemos ocuparlo. Dependerá de las zonas, de los puntos, pero la aguja de fuego está indicada en este caso. Ok, entonces incluso la aguja de fuego cumple con alguno de los principios de punción, ok, que ya se establecen en la medicina china desde los primeros textos canónicos, donde vamos a tratar de manera superficial para la eliminación de estos factores patógenos, ¿no? Directamente con el tejido asociado al pulmón. Y bueno, que por supuesto está a cargo o relacionado directamente con el Wei Qi. Así que por esto podemos transpolarlo un tanto y saber que podemos atender afecciones, ok, en este caso, por ejemplo, de dolor crónico, dolor agudo también, enfermedades infecciosas agudas en fase inicial, al eliminar factores patógenos externos, por ejemplo, ok, o también de manera preventiva, ok, apoyando la energía antipatógena. Por supuesto, en trastornos gastrointestinales, lesiones cutáneas también, como factores patógenos secundarios o externos, al igual que por supuesto mejorando el flujo de Qi y de Shui. Y bueno, pasando y haciendo énfasis también en la técnica o en la aplicación, es importante, sabemos, como cualquier intervención terapéutica, explicar de forma clara al paciente cuál es el procedimiento que vamos a llevar a cabo, ¿no? Las sensaciones que puede experimentar, por lo cual también es importante resaltar que hay que experimentar la técnica, ¿ok? En un primer momento, antes de empezar a aplicarla a algún paciente, debemos de saber qué va a sentir, qué va a experimentar, ¿ok? Qué procesos va a notar el paciente, para que, por supuesto, se sienta más seguro, esté un poco más tranquilo y confiado, al igual que para nosotros, ¿no? Nos da un tanto más de seguridad, establece una relación más de confianza e íntima con el paciente y bueno, nos permite también, por supuesto, resaltar un poco más nuestra práctica profesional. Entonces, bueno, hay que también platicar acerca de los posibles efectos no deseados relativamente, porque sabemos que vamos a esperar una reacción, un eritema, ¿ok? Quizá un prurito que durará un tiempo corto, y por supuesto algunos otros signos de la inflamación, ¿no? Quizá dolor en la zona local, de manera muy ocasional. Entonces tenemos que mantener al paciente al tanto de todas estas posibles respuestas que se va a generar el estímulo, las sensaciones que va a experimentar y qué vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué vamos a aplicar esta técnica y por qué consideramos que es adecuada para el paciente? Una vez teniendo todo esto, por supuesto, en base a un correcto diagnóstico, vamos también a colocar al paciente en la posición adecuada, supino, de cubierto supino, prono, lateral, el paciente en sedestación. No hay ningún problema en bipedestación, por supuesto, sería lo menos indicado. El paciente siempre cómodo, con suficiente apoyo o soporte, ¿ok? Para atender cualquier complicación. Y bueno, hay que dejar descubierta la zona, tratar de retirar todo lo posible que se encuentre alrededor de la zona para que nos permita, ¿ok? Realizar nuestro movimiento libre y evitar algún accidente. Vamos a localizar ya previamente los puntos y a marcarlos si es necesario, ¿ok? Alrededor, el perímetro sobre el cual vamos a trabajar. ¿Ok? Y siempre vamos a realizar asepsia, ¿no? La limpieza más adecuada de cada de nuestro instrumento de trabajo y las zonas a tratar, por supuesto. Bueno, una vez teniendo en cuenta todo esto, por supuesto, hay distintos patrones de punción. Podemos ocupar solo un punto, en el caso de los puntos de acupuntura, por ejemplo, o lesiones localizadas, como las aftas bucales. Múltiples punciones, por ejemplo, en una zona determinada, dentro de la cual podríamos tener también para un mismo punto de acupuntura 2 o 3 punciones, por ejemplo, o para zonas un poco más amplias, igualmente 2 o 3 punciones, procurando respetar un centímetro aproximado entre cada punto, porque recordemos, vamos a tener una respuesta local que se va a extender no solamente en el punto de aplicación del estímulo, sino un poco más allá de la zona. ¿Ok? Y también podemos rodear la lesión o la zona a tratar. En el caso de una úlcera, una lesión dérmica local, podemos nosotros
entonces rodear, ¿no? Con varias punciones alrededor, respetando una distancia de al menos 1 centímetro entre cada una para permitir y no genera una respuesta demasiado intensa. No es necesario, ¿okay? Hay que respetar ese límite para que la intensidad del estímulo no provoque precisamente dolor o un proceso inflamatorio, ¿okay? Suficientemente intenso como para producir ya alguna molestia o síntoma al paciente. Entonces, por eso permitimos cierta distancia entre un punto y otro. Entonces, podemos aplicar cualquiera de estos patrones, desde un solo punto, una sola punción, hasta varias en una zona, ¿no? Entre más amplia sea la zona, por supuesto, mayor número de punciones podemos hacer. ¿Y en qué se va a basar la técnica? Básicamente, calentamos la aguja, ¿ok? Una vez ya seleccionados los puntos marcados, habiendo hecho asepsia, vamos a calentar la aguja, ¿ok? Y una vez llegando a la temperatura óptima adecuada, vamos a realizar la punción perpendicular, siempre perpendicular al plano, ¿ok? A la piel, a la superficie del paciente, siempre perpendicular. Vamos a hacerlo de forma rápida, ¿ok? Y vamos a hacer una localización, por supuesto, exacta, y la profundidad también. No vamos a retener la aguja, entonces solo es un momento y listo, retiramos. Vamos a verlo a continuación, siempre procurar que sea lo más perpendicular posible. Ok, si colocamos nuestra aguja demasiado acostada, vamos a realizar o a provocar una quemadura más extensa, que por supuesto ya va a ser molesto e innecesario también. Entonces, si necesitamos una extensión mayor, nuestra aguja de fuego tendría un mayor calibre. Ok, bueno, ahora vamos a... aquí hay al final unas fuentes de información. Ok, y vamos entonces a revisar este video, ¿vale? Vemos aquí la técnica. Tenemos ya la superficie, seleccionado el punto de forma previa. Vamos a regresar un poco, ok, y veamos. Tenemos seleccionado el punto de forma previa, hecho la asepsia, tomado nuestra aguja, encendido el fuego, localizamos el punto intermedio entre el cono externo y el cono interior, y listo. Una vez que conseguimos entonces, nuestro rojo vivo en la aguja, vemos que en un momento es el punto adecuado, ¿ok? Ese color que notamos al final es el punto adecuado. Y vemos cómo la fuerza aplicada es solo la suficiente para penetrar apenas un par de milímetros y no para irnos más profundo, ¿ok? Entonces va a depender de la consistencia de la piel también del paciente y de la zona que estemos tratando. Aquí el grosor de esta aguja es de al menos unos 0.8 milímetros de grosor y la longitud es de unos 40 o 50 milímetros. Entonces, bueno, ya tenemos allí un ejemplo, ¿no? Vamos a ver este otro ejemplo, ¿okay? Donde estamos aplicando nuestro punto. Aquí un poco más a la distancia, pero podemos notar enseguida también lo fundamental de la técnica. ¿Ok? Ok, seleccionamos la zona, el paciente en posición cómoda, nuestra mano también. Y una vez conseguido la temperatura adecuada, vemos el color en la punta más brillante, más luminoso, donde tenemos prácticamente ya en un extremo lo suficientemente la temperatura para aplicar el estímulo. Entonces vemos cómo vamos inmediatamente. Listo. ¿Ok? Y bueno, vaya, prácticamente con eso concluimos en esta ocasión. Muchísimas gracias y seguimos en contacto para aclarar cualquier otra duda, pues a través de Facebook en Medicina Transcultural GIEC, a través del correo electrónico, por supuesto, o a través del grupo en WhatsApp o al número 712-169-2766. ¿Ok? También en Instagram, GIEC Medicine. Y bueno, muchísimas gracias.